Feliz semana para todos. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, S&P 500 y del petróleo. Hoy es septiembre 12, son las 8 y 6 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. No tenemos nada agendado para el día de hoy, totalmente vacío las noticias. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq la tenemos en 29.23, ligeramente menor al día viernes. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 23.43, también ligeramente menor a la del viernes. El volumen en este momento para el micro de Nasdaq y el S&P 500, vamos a revisarlo acá en vivo, porque tenemos ya entonces el rollover desde el día viernes y estamos teniendo volumen en los dos contratos. Vamos a negociar todavía el del 9, que es el que tiene mayor volumen. Tenemos aquí el volumen del contrato de septiembre y aquí el contrato de diciembre, ¿ok? Tenemos todavía volumen, el mayor volumen está en el de septiembre, por eso seguimos negociando eso. Por otra parte, revisamos entonces los escenarios que pasamos, que conversamos el día viernes, que de qué manera tuvo alguna continuación y qué podemos esperar para hoy en función a ese contexto. Ok, vamos a comenzar como todos los días con el micro de Nasdaq. Vamos rápidamente acá a lo que teníamos en el momento del viernes, como la flecha. Teníamos el momento del premercado, teníamos el precio encima de la máxima de la sesión anterior y había un importante precio que estaba acá en los 12.410, que era donde partía el escenario 1, porque había una probabilidad importante en función a la dinámica de retrocesos acá a testear el soporte que estaba dejando en ese momento en la sesión europea. ¿Ok? Interesante ver que el nivel de precio de esos 12.445 era un importante precio que hasta ese momento había mantenido la dinámica alrededor de ella. En este caso como un precio sensible e importante donde está la mayor cantidad de negociación. Importante ver entonces que el escenario 1 era este retroceso hasta acá y manteniéndonos siempre respetando este soporte, y vamos a arrancar con mucha fuerza a tener el objetivo del escenario 1, que era los 12.519, y posteriormente una extensión del movimiento que nos podía estar llevando a los 12.600. Esta línea de valor, fíjense cómo el precio ya empieza a llegar allí, ya a las 2 de la tarde más o menos, y empieza a quedarse muy cercano intentando la ruptura. Fíjense que la máxima de la sesión quedó en 12.614, ¿ok? Ligeramente 14 puntos por encima del precio que ya habíamos proyectado, o medido, mejor dicho, dónde podía llegar el precio. El escenario 2 no se genera en ningún momento. También había una zona, recuerden acá, que era importante. Bueno, igual el precio se mantuvo siempre en la zona de soporte. Importante ver esa dinámica. Ahora bien, fíjense entonces qué pasó en el premercado. Fíjense acá, el precio llega, hace el cierre acá en los 12.591, ¿ok? Y hay un ligero gap al alza donde se posiciona rápidamente en lo que era la máxima de la sesión, teniendo un rechazo importante acá en este nivel, encima de esta zona, retrocediendo rápidamente, cierra el gap de una vez y en la lucha entre el máximo y el precio de cierre empieza una batalla importante con un precio sensible de los 12.600 como precio psicológico importante, y allí empieza, fíjense, una batalla importante, rechazo acá, el precio de cierre vuelve a rescatar el nivel y empieza desde el precio de cierre un impulso importante que vuelve a traspasar la máxima de la sesión y continúa un rally importante posicionándose en un precio sensible que se marcó desde este movimiento, que son los 12.647, ¿ok? Entonces este punto es importante. Bueno, tenemos ahorita un retroceso acá. Los escenarios hoy parten del control de ese nivel de precio. Vamos a abrir un poco más esto, tomando en cuenta que estamos por encima de la máxima de la sesión. La dinámica nos infiere mayor continuación alcista, ¿ok? Importante tomar ese contexto. El precio, la máxima, perdón, nos quedó en 12.614.25, la mínima en 12.329.25, importante, y la cancha se marca en 3/4 básicamente por los precios sensibles que tenemos acá en función a los niveles que nos dejó el día viernes, que siguen estando vigentes, ¿ok? Si el precio se mantiene encima de los 12.647, vamos a correr rápidamente a los 12.700 y posteriormente una extensión del movimiento que nos puede estar llevando
muy cercano a los 12.790, 12.800. Podemos tener un movimiento acá como extensión del movimiento, ¿ok? Si el precio llega acá y en este testeo falla, tendremos una oportunidad de retroceso importante a buscar esta máxima, ¿ok? Y allí sería, en este caso, el objetivo de este escenario, porque ya aquí empezaría de nuevo quizás una intención de rebote desde esta zona si esto funciona como un soporte, ¿ok? Porque cuando tenemos el precio encima de la máxima, él puede venir a testear soporte y continuar su movimiento que llevaba. Importante ver que tenemos muy cercano a este nivel de precio, los 12.600 como precio sensible, y está exactamente en la mitad de la zona de batalla, que es la máxima y el precio de cierre. Entonces, interesante ver esta dinámica. Si el precio falla en los 12.600 y entra, en este caso, dentro de la cancha, por la redundancia, hay un punto importante acá, que es el último swing que dejó el Europa, o el cambio de sesión acá, exactamente entre Asia y Europa, nos dejó un punto que es importante, que son los 12.573, y si lo vemos desde acá, fíjense que ya había aquí nacido una zona importante desde la zona americana, ¿okay? Desde el mercado americano del viernes. Entonces este fallo acá nos puede dejar rápidamente un testeo de esta zona con un importante freno, y si esto continúa, entonces el movimiento se puede extender hasta los 12.519.25, que es la siguiente zona, en este caso, que tuvo un soporte o comenzó el siguiente movimiento, donde esta consolidación se genera acá. Importante ver que podemos testear esta zona que dejó aquí América, ¿ok? Entonces ese es el contexto importante hoy. Precio importante en función a lo que acabo de medir, 12.647, ¿ok? Quien controle ese precio tendrá el control de la dinámica el día de hoy. Por otra parte, entonces vamos a chequear el SP500. Rápidamente vemos acá, vamos a entrar a lo que teníamos en ese momento. Fíjense entonces, como la flecha, aquí, teníamos el precio en la sesión, encima de la máxima de la sesión, ya había traspasado este nivel de precio de 4.016, que en este momento, a partir de hoy lo pongo como soporte porque se fortaleció acá, no hubo retroceso hasta esa zona de testeo. Importante ver también que teníamos una zona acá de los 4.025, que les había comentado, que era el precio sensible también en función a lo que estaba haciendo el precio en ese momento. Y aunque teníamos el precio por acá al momento del premercado, que estábamos por aquí arriba testeando esta resistencia, que había acá en este caso el máximo que había dejado el premercado, les comenté que la medición nos daba un acercamiento importante al testeo de los 40.25, y podíamos tener desde aquí el arranque con fuerza del escenario, teniendo objetivo de precio el mismo máximo que ya nos estaba haciendo resistencia. Vamos a abrir un poco más acá. Fíjense que ya este nivel lo habíamos marcado desde el premercado, igualmente y eran las zonas importantes que había que tener en cuenta. En este retroceso, fíjense que como el precio arranca con fuerza y el objetivo de precio nos lo da aquí, ya hay un freno inminente. La continuación, controlando este nivel de precio de los 12.040, de los 4.040, arranca con fuerza, y entonces les comenté que podíamos tener el precio muy cercano a la máxima de la sesión, a los 40.70, y fíjense que la máxima quedó en 40.77, 7 puntos superior a lo que nos arrojó la medición de la extensión del movimiento. Fíjense que aquí se para en seco el precio cuando llega a los 40.70, se queda en seco, y hubo un sobrepaso importante, una intención mayor, acercarnos a los 40.75, que era el precio realmente sensible de la zona. Ok, fíjense que ahí está marcado y lo pueden ver en los videos anteriores, y la máxima entonces quedó perdón, en los 40.77. Importante ver que en este movimiento que toma este retroceso que hay soporte, hay una zona acá también importante que teníamos que tener en cuenta para la toma de decisiones, y una escenario 2, que era si el precio llegaba a la máxima y fallaba. Bueno, había otro escenario que no se cumplió en este caso. La probabilidad o el precio se mantuvo en función a su mayor probabilidad. Ahora bien, llegamos acá, hacemos la máxima de la sesión, quedó en 40.77, la mínima quedó en 40.05, y fíjense entonces que el precio también hace un gap al alza en la apertura, donde hay un fallo acá en los 48.3, aproximadamente 48.3 que tenemos marcado acá. Fíjense que ya era un precio que teníamos allí,
y el precio en el premercado intenta sobrepasar de una vez esa zona y falla con mucha fuerza, entra de nuevo a la máxima de la sesión, precio de cierre detiene la caída, o detiene ese retroceso, hace un swing muy interesante acá, con un doble testeo al precio de cierre, manteniéndonos positivos y dejando una zona importante acá en este nivel, ok, sobre los 40.65 aproximadamente, muy cercano a 63, muy cercano aquí al precio de cierre, donde es interesante tenerla también en cuenta hoy. Desde este momento sale el rally, fíjense, traspasa los 47.5, traspasa la máxima, traspasa los 83 y posiciona el precio con mucha fuerza encima de esta zona, intentando inclusive llegar hace un par de horas atrás a los 40.98, que era el siguiente nivel sensible de acá. En este punto fíjense que se vuelve a posicionar como soporte los 83, 40.83 y ya tenemos el precio ahorita en este momento llegando a esta zona. Aquí van a partir mis escenarios. Si el precio logra mantenerse encima de este nivel de precio, es el sensible para hoy, 40.83. Vamos a arrancar con mucha fuerza hasta buscar neutralizar este máximo y quizás tener un movimiento por acá por los 40.98 en función a esta dinámica que está haciendo acá. Si el precio supera esta zona con mucha fuerza, entonces estaríamos teniendo una extensión del movimiento hasta los 41.16. Si el precio en este movimiento llega y sobrepasa, no logra mantenerse encima de este nivel, podemos tener acercamientos acá hasta la máxima. Sin embargo, el contexto aquí es diferente al que les comenté en Nasdaq, ¿ok? Porque aquí ya hay otra zona importante y su nivel de precio sensible está aquí más abajo. Entonces esta zona es una zona también de batalla. Fíjense cómo sobrepasó acá el retroceso fuerte, aquí lo vuelve a pasar, pero aquí es una zona donde podemos tener conflictos entre el comprador y el vendedor por la lucha de esta máxima. Si el precio falla en esta zona, es donde yo tendría un escenario 2 por debajo de los 40.75, que rápidamente entonces nos movería a buscar el precio de cierre, ¿ok? O neutralizar este mínimo, este swing que hizo acá, el precio durante el premercado. Si esto entonces, este sería el escenario el precio del escenario 2 y la extensión del movimiento nos llevaría entonces a testear quizás los 40.45, que es el punto de dominio de la sesión americana, donde arranca el precio, donde se posiciona y continúa el rally. ¿Okay? Esto es el contexto que traigo de acuerdo a las mediciones que me da el precio. Fíjense que está teniendo un ligero freno aquí. Importante ver este precio. Considero que hoy el precio más sensible de este activo y de esta dinámica va a ser los 40.83. ¿Okay? Tengamos atención a ello. Por otra parte, entonces, bueno, ya el escenario 2 no se cumplió, el escenario 1 quedó totalmente como cubierto. Vamos a pasar al petróleo para ir terminando. Fíjense entonces que el petróleo tuvo una dinámica interesante y que inclusive que el día del viernes, cuando les hice el premercado, les comenté, vamos a decirlo como un doble escenario 1, porque teníamos en ese momento ligeramente el precio dejando muy ligeramente los máximos decrecientes y teníamos un movimiento acá a las 8.15 que se acercaba. Les comenté, si esa es la ruptura, evidentemente vamos a tener que reajustar el escenario 1. Sin embargo, fíjense que pasó media hora más y el siguiente movimiento de las 9.45 es el que hace la ruptura. Vamos a abrir un poco más el gráfico. Les comenté que si antes el premercado en este activo específico y en esta dinámica que teníamos había un rompimiento por encima de los 85.35, lo que íbamos a hacer era robar el escenario 1 a partir de acá y lo que íbamos a tener el objetivo hasta los 85.66, que iba a empezar de nuevo la batalla. Bueno, básicamente funcionó de esa forma porque ya el precio generó una ruptura fuerte antes de la apertura, posicionándose ya en este punto, lo que nos dio entonces la alerta de actualizar este escenario en función a ponerlo en este nivel, porque el retroceso no se generó. Okay, lo que sí marcaba con mucha claridad la dinámica era una continuación alcista con fuerza si rompía este nivel de precio. Entonces fíjense que el escenario ajustado, vamos a llamarlo así hoy, se posicionó encima de los 85.35 y nos dio el precio de objetivo. Okay, aquí empieza una batalla. Fíjense que la batalla fue bastante interesante hasta que ya después de mediodía el precio tiene un impulso importante hasta el siguiente nivel de
sensible que iba a ser resistencia probada 87.10. Aquí dos intentos, no logra dominar el precio y cae con fuerza al nivel de precio que ya habíamos dominado desde la mañana. Fíjense, importante que el movimiento que hizo acá fue muy parecido al que hizo en el S&P. Buscó testear un soporte que había dejado la sesión americana, 85.35 en este caso, y de aquí vuelve otra vez a tener mucha fuerza, ok, traspasando zonas importantes, precio de cierre, precio máximo, precios sensibles inclusive, y en este momento fíjense que toda la lucha se está llevando sobre la máxima. Inclusive tengo un escenario acá de los 87.10, todo lo que pase por encima de este nivel de precio nos va a correr rápidamente hasta 87.90, quizás aquí un pequeño freno, consolidación pequeña como la ha hecho en estas zonas, así, pequeña, ok, y aquí después podemos tener la extensión hasta o el objetivo del precio, mejor dicho, del escenario 88.60. Si el precio por el contrario llega a esta zona y falla, pero fallando aquí directamente, vamos a tener fuerte retroceso entonces hasta la zona que dejó el premercado y el cabo de sesión acá, en los 85.35, quizás testeando una zona de soporte, pero quizás sí dejando ligeramente un mínimo mayor a estos anteriores, ¿ok? Entonces esta es la dinámica que trae el petróleo para hoy, lo que nos muestran las mediciones. Es todo por hoy, muchachos, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Importante, recuerden que estamos en rollover y ahí el volumen está dividido. Revisen su volumen para ver cuál van a operar. Un abrazo y hasta mañana.